Esmeraldas en peligro de una crisis sanitaria por la acumulación de lodo, agua y escombros contaminados por la falta de alcantarillado. Los afectados ya son 15.000. 50.000 hectáreas de arroz no serán sembradas en la costa por la amenaza del fenómeno del Niño, según la Cámara de Agricultura. La Corte Constitucional analiza el segundo decreto ley del gobierno sobre la creación de zonas francas, aunque aún no resuelve el primero sobre la reforma tributaria. 75 millones de estadounidenses en alerta por el humo de los incendios forestales que llega desde Canadá. Nueva York cierra actividades al aire libre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a Televistazo. El gobierno registra 1.330 atenciones por problemas de salud tras el desbordamiento de 6 ríos en Esmeraldas. Alejandra, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. Sin embargo, la mayoría de damnificados no acude a centros médicos ni a hospitales móviles. Fabiola Santana con el informe. Esmeraldas, SOS. Las enfermedades respiratorias, dermatológicas y estomacales son más recurrentes en los barrios del sur de Esmeraldas afectados por las inundaciones. 10 personas, entre ellos 3 niños, se albergan por su cuenta en esta escuela del sector 50 Casas. Dicen que los albergues oficiales están colapsados. Los niños tienen ronchas en la piel y diarrea. Los padres los automedican para no movilizarlos a las casas de salud. No solamente le compré el Pedialite y unas cápsulas así. Y con eso creo que está reteniendo la R. Solicitan que las brigadas recorran puerta a puerta, pues por ahora su prioridad es recuperar sus viviendas. Las familias que realizan las labores de limpieza en medio del lodo contaminado con aguas hervidas ya tienen problemas de piel en los pies. Rápido, así como nos llegó el agua, así mismo nos llegaron ya las enfermedades. El hongo en los pies, en las partes del cuerpo. Pese a esto, los hospitales aún están vacíos. Médicos creen que la próxima semana se podría desbordar el servicio hospitalario. Por eso, un hospital móvil recorre los albergues donde también se registran las mismas enfermedades. El estómago, un poco más, desde ayer. Hasta el mediodía, las brigadas habían atendido 90 personas, muchos de ellos también hipertensos, con diabetes y mujeres embarazadas. Son parte de los problemas que afloran a 5 días de las inundaciones que dejaron a 10.000 afectados. Y el Ministerio de Transporte registra 63 puntos críticos en la red vial de la provincia de Esmeraldas. La declaratoria de emergencia implicará un tratamiento especial en los procesos de contratación pública. Adriana Bermeo explica la normativa. Las vías de Esmeraldas están golpeadas tras el fuerte temporal del fin de semana y las lluvias de marzo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas registra 63 puntos críticos que se distribuyen en 5 carreteras colapsadas en Esmeraldas, Quinindé, Atacames y Muisné. El gobierno anunció que se decretará la emergencia vial en la provincia. La declaratoria implica que los procesos de contratación se simplifican. Los plazos para la compra de bienes o servicios serán acorde al tiempo de la emergencia. Caso contrario, significaría que su adquisición no era necesaria. Se podrá contratar con empresas extranjeras y sin dar prioridad a las nacionales como regularmente ocurre. Quienes proporcionen bienes o servicios no tendrán que cumplir con los requisitos que establece la ley de forma inmediata, sino que podrán completarlos cuando se inicie la obra. Una vez terminado el periodo de la emergencia, se realizará un informe de cada una de las contrataciones para descartar posibles irregularidades. El plazo de duración de toda la declaratoria no podrá ser mayor a 60 días y en casos excepcionales ampliarse. La acumulación de escombros y lodo preocupa a los afectados en Esmeraldas. La aparición de enfermedades pone en riesgo a esta población. Nos enlazamos en vivo con Fabiola Santana para que nos cuente cuál es la situación que se vive en este momento. La situación aún es de desastre aquí en los barrios del sur, principalmente de Esmeraldas. Inicialmente las personas registraban problemas, por ejemplo, se cortaban el pie con zinc o también se lastimaban con clavos, pero ahora los niños son los más vulnerables. La mayoría están con resfriados y problemas estomacales porque tienen que andar en medio de este lodo revuelto con aguas servidas y que cada vez emana un hedor más perceptible
con el paso de los días y también por el sol. Sus padres obviamente están concentrados en recuperar su hogar, por eso aún no van a los centros de salud. Limpian las casas, lavan una que otra cosa que alcanzaron a salvar y lo último es la ropa. Unos mandan a lavar en lugares más limpios y traen a tender y otros con el agua entubada no tan limpia lo hacen en estos puntos. Por ejemplo, aquí estamos en el sector 50 Casas. Este y sus alrededores fueron los más afectados. Ahí podemos observar a las personas que tratan de salvar lo poco que les queda. Lo demás, lo que está en la calle, son prácticamente escombros que poco a poco también están llevándose las personas que se dedican a la chatarra, a la chamba, y en todo caso todo esto va a ser retirado. Están unos ya recuperando sus casas, han limpiado por dentro, pero prácticamente están sin nada. Ayer el gobierno, la Secretaría de Gestión de Riesgos hizo la entrega de kits alimenticios, de lo que pudimos observar aproximadamente para 2 días, pero no tienen, por ejemplo, cocinas ni cilindros de gas donde prepararlos. Además, las personas que están en este lugar no se están desplazando a los albergues, ahí se mantienen alrededor de 800 personas, sin embargo la mayoría está aquí en sus casas. En las noches ellos no se retiran, pese a que no hay alumbrado público, no hay servicios higiénicos, ellos se mantienen aquí cuidando lo que tienen. Dicen que también los albergues están hacinados, pero en medio de estas condiciones están viviendo con sus hijos, nadie les ayuda dentro de las limpiezas en las casas. En las calles sí se registran maquinarias, sí hay maquinarias que están limpiando el lodo, los escombros, sin embargo el trabajo es lento porque también la extensión de las calles es también muy amplia. Ya podemos observar, el agua está estancada, está revuelta con material de los pozos sépticos en algunas partes de las alcantarillas que obviamente están inhabilitadas. Esmeraldas necesita la ayuda urgente. Son las 13:08. Nos despedimos con estas imágenes. Vamos a actualizar ahora las cifras de las afectaciones en Esmeraldas. Son 15.077 personas las que resultaron perjudicadas y las familias damnificadas son 3.741. Ellas tuvieron que abandonar sus viviendas por estar ubicadas en zonas que se inundaron por la fuerte lluvia del fin de semana. El agua destruyó 61 casas y 29 planteles registraron afectaciones. Por la amenaza del fenómeno del Niño en la costa, hay 50.000 hectáreas de arroz en riesgo al estar en zonas bajas de Guayas, Los Ríos y El Oro, propensas a inundaciones. William Young con el informe. De las 200.000 hectáreas de arroz que se siembran en el país, el 25%, es decir, 50.000, están en riesgo. Según la Cámara de Agricultura, todas estas plantaciones que están en zonas bajas son vulnerables y con la amenaza de un fenómeno del Niño en este segundo semestre del año, se perderían bajo el agua. Por eso la alternativa es no sembrar. Habrá que posponer la siembra de esos sectores muy vulnerables hasta que el fenómeno del Niño pase, que acordémonos es de carácter temporal. En zonas arroceras de Guayas, como Palestina, los agricultores ya están levantando muros para cubrir sus cultivos. Dejar de sembrar implicaría escasez y aumento de precio, según Jorge Suárez, dirigente arrocero de esta zona. El arroz ahorita justamente está a $41 y puede que para los meses de invierno llegue hasta $60, $80 si es que no hay un abastecimiento de arroz en el país justamente. Aunque ante este escenario, según la Cámara de Agricultura, el gobierno deberá tener un plan para importar gramínea. Lo que más les preocupa es la desocupación de la mano de obra en esos cultivos. 10.000 trabajadores de sembríos de arroz en Guayas, Los Ríos y El Oro se quedarían sin empleo durante el paso del fenómeno climático. Al no haber la opción de trabajo en ese cultivo determinado, se migra a otro cultivo como mano de obra, ¿no es cierto? No como inversión. No solamente es el arroz del que se va a ver afectado, se va a ver afectado el banano, se va a ver afectado el cacao. Es decir, esto va a ser una crisis a nivel nacional. Este año, durante el invierno, se perdieron 17.000 hectáreas de cultivos en el país.
El humo de los incendios forestales en Canadá se sigue extendiendo por Estados Unidos, llevando la contaminación del aire a niveles extremadamente peligrosos. Los gobiernos de ambos países emprendieron acciones urgentes ante el fuego que en algunas regiones continúa fuera de control. Pedro Jiménez nos amplía. Los incendios forestales en Canadá llevan semanas y ocurren de costa a costa, desde Columbia Británica hasta la provincia de Quebec en el este. Y el humo de los que están justamente en esa región es el que afecta también al norte de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha ofrecido ayuda a Canadá por esta ola de incendios, calificados como históricos y devastadores. 600 bomberos han sido enviados por Washington. El primer ministro canadiense dice que adicionalmente la Fuerza Aérea está llevando comida y otras ayudas a personas evacuadas y asistiendo a los bomberos que combaten el fuego desde el aire. Mientras que en Estados Unidos varios estados continúan en emergencia por la contaminación que ha provocado, por ejemplo, que Nueva York llegue a tener la peor calidad de aire en el mundo. La gobernadora de Nueva York decía, estamos recomendando que cancelen todas las actividades deportivas al aire libre, profesionales o no. No necesitan salir a trotar por las calles ni pasear a sus bebés en los coches. Esta es una situación muy peligrosa. Se han suspendido también otras actividades, incluidos los espectáculos en los teatros de Broadway. Estas imágenes muestran el antes y el después de Nueva York y Nueva Jersey. Y esta otra, como en apenas 15 minutos, la Gran Manzana prácticamente desapareció por efecto del humo, que ha obligado también a suspender parte de las operaciones aéreas en el aeropuerto de La Guardia en Queens. La previsión ahora es que el viento lleve el humo al oeste y al sur, manteniendo a 75 millones de estadounidenses bajo alerta por la contaminación del aire. Vamos a la pausa más adelante. El decreto ley de zonas francas enfrenta al gobierno con los gremios productivos. Les contaremos por qué al volver. Siga en Televisa. Hoy se analiza el segundo decreto ley sobre zonas francas. El gobierno le dijo a la Corte Constitucional que este proyecto es urgente y no puede esperar 6 meses para que lo apruebe la próxima asamblea. Gremios productivos se oponen. Jacqueline Rodas sigue la audiencia. El segundo decreto ley, firmado por el presidente Guillermo Lasso, que promueve la creación de zonas francas y crea incentivos tributarios en zonas fronterizas, se analizó este jueves ante la Corte Constitucional. Desde el gobierno se dijo a los magistrados que el proyecto no puede esperar más. No es posible esperar 6 meses para que sea la próxima Asamblea Nacional que resulte de las elecciones del 20 de agosto para que se apruebe un proyecto económico urgente, ya que de por medio está la atracción de inversiones, la reactivación económica. Estamos también con situaciones como el fenómeno del Niño, que puede ser un evento de fuerza mayor que se avecina, que no va a esperar al nuevo presidente ni a la nueva asamblea, y que este proyecto de decreto ley crea incentivos tributarios también especiales para zonas de frontera. Gremios productivos como la Cámara Nacional de Acuacultura o la Asociación de Exportadores de Cacao se oponen al decreto ley por un artículo que aseguran modifica unilateralmente los contratos de inversión vigentes. Contraviene la primera y más importante regla del juego. No puedes cambiar las reglas del juego, afectando el elemento de la certidumbre o la certeza del derecho a la seguridad jurídica y lesionando, por tanto, este derecho. Recordemos que los contratos de inversión tienen cláusulas de arbitraje internacional. Esto quiere decir que se podría condenar al Estado ecuatoriano por la violación del trato justo y equitativo al no respetar las mismas reglas. La jueza Carla Andrade, proponente de esta causa, elaborará el proyecto de dictamen que se someterá a votación del Pleno, al igual que el primer decreto ley en materia tributaria que está en manos de la magistrada Alejandra Cárdenas y sigue a la espera de resolución. El presidente del Consejo de Participación anunció que iniciará acciones legales para evitar que esa institución sea desalojada del edificio que ocupa. Es la reacción al decreto ejecutivo con el que se ordena restituir ese inmueble al Banco Central. Francisco Garcés tiene el informe. El Consejo de Participación Ciudadana está a punto de tener que buscar otra sede para trabajar. Es que el presidente de la República firmó un decreto que obliga a devolver el edificio que ocupa el Consejo al Banco Central, que es su propietario. Y por su lado, esa entidad notificó al Consejo la necesidad de modificar el contrato con el que le cedió el edificio.
Las acciones son vistas por el Consejo como un acto de persecución del presidente Guillermo Lasso. Dibuja un cuadro de horror en el que sin ningún escrúpulo y en un acto que solo revela desesperación, inicia un ataque en contra del Consejo de Participación. Ahora el Consejo tiene dos opciones: buscar un nuevo edificio para las más de 200 personas que laboran en la entidad o entrar en una batalla legal para evitar el desalojo. Demandar al Banco Central por incumplimiento contractual. Entonces, estamos estudiando demandas civiles para cumplimiento del contrato. Si tenemos que trabajar en un parque, vamos a trabajar en un parque. De eso ya se encarga el departamento legal, que prepara la defensa, mientras su presidente pidió a Lasso que revea su decisión y eche abajo el decreto. El exministro y exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado, ya puede volver a Ecuador. Pagó los $10,000 de fianza impuestos por un juez, con lo que se levantó la orden de prisión que pesaba en su contra por haberse quitado el grillete electrónico y huido del país en octubre de 2018. Si regresa, deberá enfrentar la audiencia preparatoria de juicio por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Se conoce que Alvarado reside en Caracas, Venezuela. La habilitación para su retorno coincide con las elecciones anticipadas en las que su movimiento político buscará la presidencia y curules en la Asamblea. Partidos y movimientos políticos tienen casi definidos quiénes encabezarán sus listas a asambleístas nacionales. Patricio Díaz nos tiene detalles. Las organizaciones políticas tienen adelantados sus nombres para asambleístas nacionales. La Alianza Suma y Avanza, que apoya a Otto Sonnenhorstner, apuesta por Guillermo Celi como cabeza de lista. La Izquierda Democrática postulará a Alejandro Jaramillo. En la Alianza de Unidad Popular, Democracia Sí y Socialistas, que respalda a Yacu Pérez, confirmarán en sus primarias de este viernes al candidato. Bruno Segovia va a encabezar la lista nacional junto a Elsa Guerra. Bruno Segovia ya fue asambleísta en este periodo. También busca regresar Henry Kronfle, quien encabezará la lista de asambleístas nacionales por el Partido Social Cristiano. En Sociedad Patriótica postularán a Lucio Gutiérrez. Pachacuti, en medio de sus problemas internos, tiene entre sus precandidatos a la Asamblea a Ricardo Vanegas. El coordinador del movimiento, Marlon Santi, pidió al ex legislador que decline su postulación y dejaría a Sonia Robles entre las opcionadas a esa candidatura. El compañero Marlon, coordinador nacional, ha manifestado que mediante consejo político se van a decidir las candidaturas y que hay 4 compañeras más que aspiran el primer puesto a la Asamblea Nacional. En el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, que apoya a Daniel Noboa para la presidencia, esperan la respuesta de Anabel Assin. Construye busca postular al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Reto iría para la Asamblea con su presidente, Eduardo Sánchez, al igual que Movimiento Amigo, con Víctor Bravo, su líder nacional. Porque también hay un recorrido desde el activismo social, un recorrido desde las bases juveniles, un recorrido desde la militancia dentro del Movimiento Amigo. Está pendiente la nominación a asambleístas nacionales de la Revolución Ciudadana, Mover y Centro Democrático. Habitantes de Santa Isabel en Azuay, junto con transportistas, reparan un tramo de la vía Cuenca-Girón Pasaje que está destruida. Lo hacen con sus propios recursos, como informa Diego Cuenca. Pareciera que una institución del Estado está reparando la carretera, pero la realidad es que son maquinarias pagadas por los habitantes del cantón Santa Isabel, en la provincia de Azuay, para reconstruir el tramo del kilómetro 66 de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Tuvieron que usar sus recursos porque ninguna autoridad intervino desde hace 4 años, cuando se formó un pequeño socavón, que ahora es un enorme hueco de al menos 15 metros de profundidad. El sector de transporte pesado y liviano también se unió para colaborar en los arreglos. Ahí dando una mano tratando de llenar este socavón para ver si algo paliamos, o a lo mejor luego las autoridades locales se integren para arreglar de una vez lo que está en la vía grande, está prácticamente derrumbándose todo. Los trabajos empezaron el miércoles y esperan culminar durante la tarde de este jueves, debido a la urgencia de reactivar la economía de los 18,000 habitantes del sector, por donde pasa esa carretera que además conecta las provincias de El Oro y Azuay. Ustedes saben que es un atraso para la comunidad. Si no hay vías, no hay turismo, no hay transporte, no se mueve la economía. Los agentes de tránsito colaboran en el sitio.
para habilitar el paso de vehículos cada 25 minutos, lo que ocasiona largas filas de carros. Desde la gobernación de la Azuay conocen el problema, pero no de la solución definitiva. Nosotros estamos preocupados, pero fundamentalmente es responsabilidad de la dirección provincial o la dirección distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de dar solución. Mientras eso ocurre, la reparación de la carretera en Santa Isabel está por terminar, solo por la gestión de sus propios habitantes. 26 jóvenes de la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil presentaron una obra teatral en el MAC. Es parte de un programa del Instituto de Neurociencias que busca sacar a estas personas del oscuro mundo de las drogas. Estefanía Arias con el tema. Es la obra La Isla, ninguna dificultad es insuperable, presentada en el auditorio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. Los actores son 26 jóvenes de la Unidad de Conductas Adictivas, UCA, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, un programa que busca a través del arte alejarlos de las drogas. Fueron 3 meses de ensayos con el director Víctor Acevedo. La isla lo que hubo fue el estudiar las sensaciones de qué le pasaba a una persona cuando perdía a su mamá siendo joven, el ejercicio de la memoria, la conexión con otras formas de inteligencia, que en este caso fueron representados por los animales. Contar sus historias sobre las tablas no fue fácil. Johnson Pesantes interpretó a Sandro, el protagonista de la obra. Aquí tenemos una sala de terapia y yo solito me metí en la sala de terapia y me ponía a actuar, todos los días, o sea, yo quería hacerlo algo bien. Para algunos era la primera vez que hacían piruetas con tela. Así cansado yo iba y miraba la tela hacia arriba y decía, wow, tengo que trepar mis brazos, me duele. No importa, yo seguía, hacía perseverante, lo hacía. Con esta obra, la unidad retoma esta actividad luego de 3 años de pandemia. Se instalará un puente Bailey en Muisne, Esmeraldas, que estaba incomunicado tras el socavón provocado por las lluvias. Elena Velasco se encuentra en el lugar. Adelante, Elena. Esta mañana arribaron desde la provincia de Chimborazo 2 puentes Bailey para el cantón Muisne. Estas estructuras de 15 metros cada una serán instaladas en los recintos Bilsa y El Ojal, perteneciente a la parroquia San Gregorio. Esta vía además conecta con la provincia de Manabí. Ambos tramos se vieron afectados por la fuerte lluvia del fin de semana que provocó el colapso de alcantarillas y socavones en estos puntos. El director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el puente Bailey soporta hasta 48 toneladas. También explicó cuánto tiempo tomará la instalación. Se estima que los trabajos a ejecutarse ya se encuentran finalizados entre sábado y domingo. El puente inicialmente iba a ser instalado en el sector de El Aguacate, parroquia Tonchigüe del cantón Atacames, vía que conecta con el cantón Muisne y que también sufrió un socavón, dejando incomunicado al cantón Muisne desde el pasado domingo. El martes se rellenó de tierra el hueco para permitir el paso de vehículos como solución provisional. Ahora se espera la instalación de una nueva alcantarilla de 1.200 milímetros de diámetro para luego rellenar el socavón con material pétreo. Expertos alertan el gran impacto ambiental sobre las áreas verdes y los bosques protegidos en Guayaquil debido a la masiva presencia de cochinillas blancas en la vía a la costa. María Belén Goncalves con el informe. Así, en enjambres, revolotean sobre las plantas y árboles estos pequeños insectos que a simple vista parecen inofensivos, pero no lo son. Se trata de la cochinilla blanca, una plaga que afecta a los árboles de Guayaquil desde hace 2 años y que, según expertos, está fuera de control. Bueno, el tema es bastante complejo en el grado de severidad que estamos actualmente. O sea, esto debió haberse tratado hace varios años para evitar llegar hasta este punto. La alerta se dio en agosto de 2021, cuando se identificó esta plaga en 400 parques de la ciudad. Hasta ese entonces, según el municipio de Guayaquil, había afectado al 20% del arbolado, específicamente especies de mangos, palmeras, samanes y guayacanes. Pero hoy esa plaga se extiende hasta la vía a la costa, donde se encuentra el 40% de áreas verdes de la urbe, incluidos bosques protegidos como el de Cerro Blanco. En julio de 2022 se convocó a una mesa técnica para el control de esta plaga, que reunió a varias instituciones, entre ellas la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tuvimos conversaciones más cercanas con los directores de ambiente del municipio, pero no llegamos a ningún acuerdo. Pero
¿Cuál es la solución? Hacer unas podas severas. Jabón potásico es bueno. El tema de usar sulfitos, que son mismos componentes que vemos en el detergente. Científicos y ambientalistas advierten que las lluvias y las altas temperaturas que se pronostican durante todo el año con la inminente llegada del fenómeno del Niño podrían empeorar la situación si no se actúa de inmediato. Bueno, y sobre este tema, el municipio de Guayaquil envió un comunicado señalando que implementará un protocolo de fumigación, labores de poda y control fitosanitario para contrarrestar la plaga de cochinilla blanca. Ahora les contamos que en la comunidad de El Capulí, esto es en Carchi, se impulsa el desarrollo del turismo rural por medio de un proyecto denominado La Ruta de la Miel. Aquí los visitantes tienen la oportunidad de vivir la experiencia como apicultores. Estudiantes y turistas viven la experiencia de ser apicultores por un día, cuidando de las abejas y cosechando su miel en la comunidad El Capulí, ubicada en el cantón Montúfar de la provincia del Carchi. En este lugar, Hugo Villarreal implementó un proyecto apícola denominado Ruta de la Miel, que consiste en dotar a los visitantes de trajes especiales para realizar un recorrido guiado por las colmenas. En cada una de ellas hay una abeja reina que está rodeada de hasta 80,000 abejas obreras. Para hacer la Ruta de la Miel tenemos unas 20 colmenas. En el recorrido, que tarda 1 hora, el guía explica sobre el comportamiento de estos insectos y los visitantes tienen la oportunidad de distinguir a la abeja reina y cosechar miel fresca. Es decir, extraen el panal de la colmena que luego es llevado a un proceso de centrifugado para extraer el dulce. También es posible degustar del pan de abeja, el polen y la cera cosechada. Son muchos de los productos los que ellas desarrollan, principalmente lo que es de miel, lo que es polen, propóleo, jalea real. Alimentos que básicamente son saludables, ¿sí? El manejo de las colmenas es minucioso y para conocer estos procesos, grupos de estudiantes llegan a vivir la experiencia. Bastante interesante, ya que conlleva una serie de conocimientos, los cuales debemos aplicarlos correctamente en lo que es el cuidado de las abejas y a su vez poder obtener un producto de calidad. Nos sirve a nosotros también para consumo medicinal. Por cada colmena se puede obtener hasta 40 litros de miel anuales. Más de 150 figuras se exhibieron este miércoles en Quito por el preestreno de la película de Transformers. Incluyeron personajes desde el estreno de la serie en 1984. Ana María con los detalles. Un Optimus Prime que se destaca por sus pasos de baile. Este robot construido en China es parte de un coleccionista de los personajes de la película Transformers. Es un robot de verdad que se transforma y que además puede enseñar movimiento por programación. En el preestreno del nuevo filme en Quito, fanáticos exhibieron más de 150 figuras. Figuras que representan animales, figuras que representan vehículos, porque los Transformers tienen una variedad de modos alternos muy grande. Trenes, aviones, animales, inclusive algunos tienen forma de objetos como grabadoras, cámaras de fotos. Personajes desde la creación de la serie de televisión en 1984 que son una reliquia. Aquí tengo un Porsche 911 Carrera. Acá tengo un F1, era un Citane. Estos fueron los primeros y eran carros reales. Eran carros que existían. Desde hace 16 años nació este club que ya reúne a varios miembros en Ecuador. Los une el gusto, la fascinación por la ingeniería, el mecanismo, el detalle y la complejidad de su transformación. Aquí tenemos, ¿ya? Es un Datsun, ¿ya? Y acá nosotros tenemos la transformación. Pasar de esto a esto es lo que a mí siempre me ha gustado. Se los puede encontrar en redes sociales como tfclub.es.